Amados hermanos, espero que la paz del Dios Todopoderoso sea de una manera abundante en vuestros corazones. A Dios quiero darle primero las gracias por la bendición que el Señor me concede de estar una vez más ante todos ustedes para poder escudriñar las Sagradas Escrituras, para poder nosotros el día de hoy entender otro de los temas tan importantes como el que habremos de considerar el día de hoy. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que lleva como título El arrebato de la iglesia a las bodas del Cordero. Y para esto quiero tomar como base la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 19 y versículos del 5 al 9, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como una voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle honra y gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta bendición que el Señor me concede tanto a ustedes como a mí para poder escudriñar las Escrituras y poder nosotros considerar este tema tan hermoso. Las bodas del Cordero es como la unión, es la unión de Cristo con su amada, la iglesia, donde nos habremos de unir con Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, allá en el cielo, por toda la eternidad, hermanos, las bodas del Cordero. Para esto, me gustaría hacer un poquito de reseña histórica acerca de lo que era una boda de los judíos antiguamente. Cuando nosotros hablamos del arrebato de la iglesia, no podemos separarlo de las bodas del Cordero, porque es prácticamente una secuencia de la otra. Porque hablar del arrebato es como hablar cómo el Señor nos habrá de sacar de esta tierra, y hablar de las bodas del Cordero es hablar de nuestro destino allá en el cielo, y por consiguiente gozarnos de la bienvenida con la que Jesús habrá de recibir a su amada iglesia allá en el cielo. Y el Señor Jesús, el mismo, sentarnos a la mesa de manteles largos y blancos a las cenas del Cordero, donde la grandeza de la humildad de nuestro Señor Jesucristo será manifestada una vez más en presencia de todos los invitados, o de todos los invitados allá en el cielo, porque se manifestará una vez más la humildad de nuestro Señor Jesucristo, y se manifestará ante todos sus invitados, y hará que sus invitados se sienten a la mesa, y pasando por las mesas, Él mismo les servirá. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. La honra y la gloria sea para Dios Todopoderoso. Bendita humildad la de mi Señor Jesucristo. Así que, de aquí en adelante, realmente, hermanos, realmente vale la pena el esfuerzo que usted y yo hagamos por hacernos presentes en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Pues es una invitación que está abierta a todos los cristianos, pero de nosotros depende que seamos hallados dignos, y de que nosotros queramos ir y de ser participantes de las bodas del Cordero. La invitación está abierta, mi hermano, la invitación está abierta para todo el que quiera ir. Vamos a considerar para esto la primera escritura, 2 Corintios capítulo 11 y versículos del 1 al 2. Dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera: ojalá toleraseis
un poco mi locura, empero toleradme, dice el apóstol Pablo, pues que os celo con celo de Dios, le dice a la iglesia, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa la palabra desposar? La palabra desposar en el Antiguo Oriente, allá en Israel, y según las tradiciones y costumbres del pueblo, el dar o presentar en promesa de matrimonio era la tarea de un intermediario. Y en este caso, los padres del muchacho iban a la casa de la muchacha, hablaban con los padres de ella y hacían arreglos necesarios para celebrar un contrato de matrimonio por escrito. Y se redactaba un acta prematrimonial. Y dice que también era conocido con el nombre de desposorio. Se habla de desposorio porque era antes de la boda un contrato prematrimonial. Se hacía un compromiso por escrito para casarse. No se estaban casando todavía. No se estaban casando, era desposorio, o sea, un acta prematrimonial. No se estaban casando, era la promesa de matrimonio por escrito. Ustedes recuerdan la boda de José, cuando María y José, cuando se desposaron, estaba ya desposada con José para casarse, ya estaba escrita la acta de matrimonio para casarse, todavía no se habían casado, había nada más el acta por escrito que ya estaban por celebrarse la boda. Estaba desposada con José, así como dice las Sagradas Escrituras. Ahora, si la muchacha, en este caso, en el matrimonio de los judíos, si la muchacha aceptaba al muchacho, entonces, durante esa ceremonia, el padre del muchacho le entregaba a la novia un regalo y le entregaba un rollo de lino blanco y puro, que era finísimo, el rollo de tela, y le decía, mi hijo, fíjese bien, con estas palabras se dirigía el padre del muchacho a la novia, le decía, mi hijo te ha escogido como tu prometida, y tú, si tú aceptas casarte con él, mi deber es darte este rollo de lino fino y blanco, para que seas tú misma la que empieces desde el día de hoy a preparar tu propio vestido de boda que tienes, para prepararlo para el día de la boda. Y se lo daba en ese día para que pudiera prepararlo para la boda. Entre tanto que ella se quedaba en su casa preparando el vestido, el muchacho regresaba con sus padres a su casa, pues el muchacho tenía también otra tarea aparte. Mientras ella preparaba su vestido de bodas, él iba a preparar una casa para llevar a vivir a su futura esposa. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza estas costumbres cotidianas de los judíos para enseñarnos la parábola de las bodas del Cordero. Entonces nos dice el Señor Jesús, o nos da una enseñanza similar a lo que era una boda de los judíos. Entonces, en las bodas del Cordero hay una descripción que el Señor quiso darnos a entender, donde el Padre es Dios, la iglesia es la prometida, se tiene que preparar con su vestido blanco de lino fino y conservarlo sin mancha ni arruga hasta que regrese el esposo para llevarla a las bodas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Fíjese bien, mientras Jesús, el esposo, en la casa de mi Padre dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso.
Se fijan, hermanos, las bodas del Cordero, donde el Padre es Dios, el acta prematrimonial es el Nuevo Testamento, la iglesia es la prometida de nuestro Señor Jesucristo, el esposo es Jesús nuestro Señor, y donde nos habremos de reunir allá en la eternidad para vida eterna. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, hermanos. Antiguamente las bodas se realizaban entre los judíos, y estas bodas eran aproximadamente de 7 días de duración. Una boda era el lapso de una boda. Cuando Dios habla a los judíos, fíjese bien, cuando Dios habla a los judíos, les habla de una manera muy diferente que a los gentiles. Les habla en un contexto histórico y cultural que es más fácil de comprender a los judíos. Dios está hablando de un periodo de 7 años por cada semana, es decir, periodos agrícolas. Hablar de una semana para nosotros los gentiles es diferente que para los judíos. Hablar de una semana en términos agrícolas es muy diferente para los judíos. Vamos a ver las escrituras que nos muestran este significado tan bello y tan hermoso. Nosotros los gentiles conocemos mejor una semana de 7 días, el equivalente a una semana en días. Como dice las escrituras, 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Pero los judíos conocen mejor la semana agrícola. También los judíos conocen esta semana agrícola y dice, el equivalente a una semana agrícola son 7 años. Es decir, 1 año por cada día de la semana. Entonces, para los judíos, una semana de 7 días son 7 años, hablando el significado agrícola. Vamos a poner un ejemplo. Levíticos capítulo 25 y versículos del 1 al 4 dice así: 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña, segarás tus frutos, y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, no podarás tu viña, es decir, una semana agrícola. Otro ejemplo de esto, cuando Jacob le trabajó a su suegro Labán 7 años por su hija Raquel, y le dijo a Jacob a Labán: dame mi mujer porque el tiempo se ha cumplido. Y al término de los 7 años le dice a Labán, suegro, le dice: dame mi mujer porque ya se cumplió el tiempo de los 7 años. Y recuerdan que Labán le cambió la mujer, y en lugar de darle a Raquel, le da a Lea, se la cambia. Y al día siguiente se da cuenta Jacob que no era Raquel la que le había dado a Lea. Y le dijo Labán: si quieres a Raquel, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra. Entonces Jacob trabajó otros 7 años, es decir, otra semana agrícola por Raquel. Pero fíjense bien cómo dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Entonces, para ellos no es nada dificultoso entender que una semana agrícola son 7 años, 1 año por cada día de la semana. Según Génesis 29, versículos del 18 hasta el 27 podemos dar lectura. Dice la palabra de Dios: y en base a esta afirmación, las bodas del Cordero, hermanos, las bodas del Cordero habrían de dar lugar 7 años. Duraban 7 años, tienen que durar 7 años, 1 año por cada día que celebraba en una boda matrimonial de los judíos. Si los judíos se tardaban 7 días, entonces las bodas del Cordero es una semana y es 1 año por cada día de la semana. Entonces las bodas del Cordero habrán de ser 7 años allá en el cielo. Y simultáneamente, mientras allá en el cielo se efectúan las bodas del Cordero, aquí en la tierra, y después dice la profecía, dice: aquí en la tierra será
la gran tribulación por un periodo de 7 años también. O sea, simultáneamente, 7 años allá en el cielo en las bodas del Cordero y 7 años aquí en la tierra de la gran tribulación. Para esto está la profecía de Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 29. Por lo tanto, a esta enseñanza, fíjese bien, a esta enseñanza, una semana durará el reinado del anticristo aquí en la tierra. Y después dice la profecía de Daniel, a la mitad de la semana, el anticristo profanará el lugar santo del templo. Es decir, el anticristo se introduce en el nuevo templo de Jerusalén con el propósito de que se le rinda adoración, hermanos. Y según lo profetiza nuestro Señor Jesucristo también, cuando dice, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Mateo 24:15. O sea que a los 3 años y medio, o a aproximadamente 42 meses, que equivale al mismo periodo de tiempo, el anticristo se sentará en el lugar santo y exigirá adoración a la mitad de la semana. Y el mundo entero también tendrá la obligación, van a ser obligados a que adoren al anticristo. Daniel capítulo 9 versículos 24 al 29. Ahí tenemos toda la explicación que acabo de dar, hermanos, para que podamos constatar. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. El apóstol Pablo se compara como ese intermediario entre Jesús, entre el esposo y la iglesia, que es el que va a actuar como intermediario para preparar a la iglesia para las bodas del Cordero. Déjeme le doy un poquito de explicación sobre esto. El apóstol San Pablo se compara como el intermediario, que conforme a esta costumbre muy antigua entre los judíos, él se ha propuesto hacer arreglos por cuanto él empezó a hacer los preparativos para la unión entre Cristo y su iglesia. Y es muy aceptable, mi hermano, porque dice, empero toleradme, dice el apóstol San Pablo, empero toleradme porque os celo con celo de Dios. Y él sentía el celo de Dios para preparar a su iglesia, para prepararla, para entrar a las bodas del Cordero. Por eso dice que os celo con celo de Dios. Y él quería presentar, de hecho, él quiere presentar a su iglesia, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, prepararla para entrar a las bodas del Cordero. Él es el mejor intermediario, hermano, porque siempre se ha preocupado por la iglesia. A él le fue dejado la tarea de dar las enseñanzas del evangelio para la iglesia, para vestirla a la iglesia de una manera santa, limpia y pura, para presentar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo limpia, santa, con vestiduras blancas, sin mancha y ni arruga, para que ese vestido que trae puesto la iglesia se mantenga limpio y blanco y sin mancha ni arruga. Es muy delicado, mi hermano, porque el Señor Jesucristo así lo requiere para que nosotros podamos entrar al cielo. Dice la palabra de Dios. Dice, es muy aceptable la postura del apóstol San Pablo, hermanos, al considerarse el intermediario entre Cristo y la iglesia. Déjeme le digo por qué. Porque ¿quién mejor que él para preparar la iglesia en santidad y presentarla a Cristo limpia, pura, sin mancha ni arruga, hermanos? Solo recordemos las palabras del apóstol: lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 28. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, hermanos. Una labor muy ardua para el apóstol San Pablo. Dice San Pablo, el apóstol San Pablo compara el matrimonio entre una mujer, la unión de una mujer con un hombre, entre la unión de Cristo con su iglesia, en donde hace destacar la santidad del matrimonio y en fidelidad también entre ambos. Y es similar, hermanos, es muy similar
las bodas del Cordero. El Señor Jesucristo también requiere en el matrimonio, cuando nosotros nos unimos el matrimonio con el Señor, con el esposo, quiere fidelidad y quiere santidad del Señor para poder unirnos a Él, hermanos. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Consideremos la Escritura de Efesios capítulo 5 y versículos 25 y 26, que dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro de la regeneración por la palabra, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto, hermanos, nosotros debemos de considerarlo muy detenidamente. El Señor Jesús, eso es lo que quiere. Él se va a unir a una iglesia limpia, santa y pura. Y viene por su iglesia a levantarle en el arrebato de la iglesia, mi hermano. Ahora fíjese, Cristo mismo santificó a su iglesia mediante el sacrificio de sí mismo, aludiendo a la santidad y pureza del matrimonio. Entonces el Señor Jesucristo con su propia sangre limpia y purifica a la iglesia, a la esposa del Cordero, hermanos. Veamos, sigamos adelante en la palabra de Dios. Las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, el arrebato de la iglesia a las bodas del Cordero, derechito, hermanos, derechito desde el arrebato. Inmediatamente el siguiente acontecimiento es las bodas del Cordero. La parábola de las 10 vírgenes nos da mejor conocimiento sobre esto, mi hermano. Mateo capítulo 25 y versículos del 1 al 13. Ahí está toda la parábola de las 10 vírgenes. Ahora lo vamos a considerar enseguida. El capítulo 25 de las 10 vírgenes, el versículo primero dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vírgenes, ¿pero por qué vírgenes? Porque hemos nacido de nuevo, hermanos. Porque hemos nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesucristo nos considera como vírgenes. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dice, eran 10 vírgenes fatuas, imprudentes. Pero ¿cómo se puede entender como qué se puede entender como vírgenes fatuas e imprudentes? Cristianos vacíos de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué necios o insensatos? ¿Por qué si son cristianos son necios o insensatos? Porque en tiempo pasado habitaba el Espíritu de Dios en ellos, pero al presente se quedaron vacíos de Cristo. Se quedaron vacíos de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo? Nos pregunta el apóstol San Pablo. Claro que sí sabemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si estas vírgenes imprudentes y fatuas no se apercibieron de mantener el aceite en sus lámparas, se van a quedar. Fíjese bien, las vírgenes prudentes es el cristiano lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y es como el Señor nos quiere encontrar a nosotros, llenos del Espíritu Santo. El aceite significa el Espíritu Santo de Dios. Siempre hemos conocido que el Espíritu Santo, el aceite, significa el Espíritu Santo de Dios. El versículo 2 del capítulo 25 también de San Mateo nos dice el versículo 2. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas, eran 5 y 5. Vírgenes prudentes, cristianos llenos del Espíritu Santo, con el sello de Dios. Un cristiano sabio, limpio, puros, es lo que Él quiere el Señor, limpios, puros y santos. Justificados, no por nosotros mismos, mi hermano, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Por eso el salmista David nos da un
ejemplo muy claro de lo que debe de ser un cristiano prudente. Salmo capítulo 23 y versículos 5 y 6 dice, empezando del 1, capítulo 23, versículo 1, el Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así se distinguen los hijos de Dios, hermanos, ante la presencia de Dios, con su copa rebosando, no vacía, rebosando, para que el Señor nos pueda encontrar como vírgenes prudentes, para honra y gloria de Dios, hermanos. Vamos a dar un ejemplo de lo que serían cristianos llenos del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1 y versículo 15 al 17, San Juan el Bautista, hijo de Zacarías, fíjese bien, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Otro ejemplo, San Lucas capítulo 4 y versículo 1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Se presentó lleno del Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2 y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Amén. Acuérdense aquel día en el aposento alto, donde estaban reunidos los discípulos y toda la congregación de la iglesia primitiva, que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es así como nos quiere el Señor, y nos quiere hallar llenos del Espíritu Santo, no vacíos, hermanos. Vamos a considerar otra escritura, Hechos capítulo 13 versículos 51 y 52. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Sí, porque ellos llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Si la gente rechazaba el mensaje de la palabra de Dios, ya no era culpa de nadie, porque el mensaje se predica, el mensaje se habla, el mensaje de la palabra de Dios. A cada uno de nosotros nos corresponde aceptarlo, abrazar el mensaje de la palabra de Dios o rechazarlo. Al cielo, mis hermanos, al cielo nadie entra a la fuerza. Si nosotros queremos entrar al cielo, obedientes vamos a entrar al cielo, no desobedeciendo. ¿Sí? Por eso los discípulos simplemente se sacudieron los pies al ver que fueron rechazados ellos y el mensaje de Cristo, y se fueron de Iconio. Bueno, se volvieron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y llenos también del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 y versículo 18 dice de la siguiente manera: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Hay que darle lugar al Espíritu Santo de Dios, que venga a habitar en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. No hay que correrlo con nuestra actitud, o con nuestra forma de ser, o con nuestra forma de actuar. El sello del Espíritu Santo es la santidad. Fíjese bien, el sello del Espíritu Santo, que es la santidad. Vamos a considerar la 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Ahí está escrito. El versículo 3, Mateo 25, versículo 3 dice: las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjese bien, las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Las vírgenes prudentes sí se prepararon. Tenían sus vasos con aceite. Es decir, tenían la presencia del Dios Todopoderoso en sus vidas, en sus corazones, en sus cuerpos. Veamos, vírgenes prudentes. El cristiano debe de estar lleno del Espíritu Santo con el sello de Dios. Y el fundamento de Dios tiene un sello. Fíjese bien, el fundamento de Dios tiene un sello y este fundamento está asociado con la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 19 dice así de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está muy firme teniendo este sello. Tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. O sea que en otras palabras, si ese fundamento tiene que ver con el sello de Dios. Porque con el sello de la santidad conoce el Señor a los que son suyos. Por esta razón Dios exige santidad de nosotros los cristianos. Primero a los Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nos hace preguntas el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ya se les olvidó? Fíjese bien. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acuérdese, mi hermano, que dijo, porque viene el tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no habría necesidad de adorar en este monte, ni en el templo, ni en el monte, ni en el templo. ¿Qué era la discusión que tenían aquellos antiguos judíos y los samaritanos? Ya no, porque ¿cuál es el templo? Ahora el templo de Dios. El templo de Dios es el cristiano. El cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Así que tengamos cuidado, mi hermano. Tengamos cuidado de no violar el templo de Dios que es nuestro cuerpo, para guardarnos en santidad, para que el Señor nos encuentre firmes, para que el Señor nos encuentre con nuestros vasos llenos de aceite, de la presencia del mismo Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Por eso dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dice así la palabra del Señor: la vestidura espiritual es la preocupación del apóstol San Pablo. Gálatas 3, 26 y 27 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Fíjese bien, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y esta es la preocupación del apóstol Pablo, de preparar a la iglesia y presentársela a nuestro Señor Jesucristo lo más limpia y lo más pura que se pueda. Pero a nosotros nos corresponde leer las Escrituras, leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo por medio de su palabra? Para que nosotros podamos ser encontrados con vestiduras limpias y blancas. Fíjese bien. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un vestido ya puesto limpio y blanco, de lino fino. No nos lo miramos, no se mira, hasta parece que andamos de vestido normal, vestiduras carnales, pero la vestidura que nosotros tenemos es una vestidura espiritual, la cual nosotros debemos de respetar para honra y gloria de Dios. Fíjese bien. Dice, la vestidura espiritual del cristiano es la preocupación del apóstol San Pablo.
Gálatas 3, 26 y 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y esta es la preocupación del apóstol San Pablo, de preparar a la iglesia para presentársela a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener ya puesto nuestro vestido de bodas, hermanos. No es que ya, que allá en el cielo nos vayamos a vestir, o allá en el cielo nos van a dar el vestido y ya no lo vamos a poner. No nos lo vamos a poner allá. Nos vamos a poner nuestro vestido de bodas aquí. Ya no lo pusimos. ¿Usted se acuerda cuándo se lo puso ese vestido de bodas y que ya lo trae? Por eso dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya traemos nuestro vestido puesto. Ya lo traemos puesto. ¿Pero cómo? Déjeme le digo, le voy a explicar un poquito cómo es que ya lo traemos puesto. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 14. Dice, y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí un hombre no vestido de boda. Miró a un hombre no vestido de boda, pero ya estaban allí en las bodas. No dice que se estaban vistiendo, no, ya estaban todos los convidados y ya traían sus vestidos. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre que no traía vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca, se quedó callado, no dijo nada, no supo qué decirle. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bendito sea el Dios Todopoderoso, hermanos. Ahorita es el tiempo de decidir. ¿Se acuerda aquel día en que ustedes estaban bautizando y que el pastor puso sus manos sobre su cabeza para bautizarlo en el nombre de Jesucristo? Y que usted fue bautizado y cuando se levantó de las aguas del bautismo, usted se puso ese vestido blanco. Yo me puse ese vestido blanco. Ya lo traemos puesto. Por eso todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Sí, ya traemos ese vestido y tenemos que cuidarlo muy celosamente. Porque es un vestido blanco, limpio, lleno de limpieza. Está lleno de santidad, hermanos. Que es el vestido del cristiano. Ahora, volvamos a los versículos de las bodas del Cordero. Vamos al versículo 5. Mateo 25, versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Fíjese bien. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. No fueron condenadas las vírgenes porque se durmieron. Simplemente se cansaron de esperar y se durmieron. Eso no las condenó. Obviamente, un poco de cansancio, dice, y tardándose el esposo. Sí, así dice la escritura, así dice la palabra de Dios, la parábola. Y tardándose el esposo, cabecearon las 10 y se durmieron. El versículo 6 dice, y a medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Pero ese clamor, ¿de dónde viene? ¿Quién lo habrá de dar? ¿Qué significa clamor? Es la exclamación de una o más personas que se manifiestan ante un auditorio para publicar el mismo pregón. Y cuando ese clamor se basa en hechos verídicos y reales, dicho clamor será tan fuerte que será imposible de ignorarlo, hermanos. Pero, ¿quién es el que habrá de dar ese clamor? ¿De dónde se espera ese clamor? Ese clamor proviene de las vírgenes prudentes, mi hermano. Fíjese bien, aquí hay un misterio. Este clamor, el esposo viene. Él viene de las vírgenes prudentes, no de las vírgenes imprudentes, de las vírgenes fatuas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las vírgenes fatuas son las que están desapercibidas. No están esperando al esposo. Se quedaron dormidas. Están distraídas. No tienen aceite en sus lámparas. Por eso se van a quedar. Tengamos cuidado. Entonces ese clamor
Cuando oigan decir el esposo viene, es porque viene la voz de las vírgenes prudentes, no de las vírgenes imprudentes. Dice el versículo 6, sigamos adelante, Mateo 25 y versículo 6 dice: y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a de recibirle. Por esta razón, este clamor lo habrán de dar los pocos predicadores de sana doctrina que hay en la actualidad, mi hermano. Es decir, viene de las vírgenes prudentes que tuvieron precaución de estar velando y orando y mantener con aceite sus lámparas. Veamos ahora entonces algunos acontecimientos finales que nos avisan que el esposo viene. Prácticamente es imposible de ignorarlos, hermanos. He querido tomar algunas profecías bíblicas para hacer notar a todos ustedes que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia, que estamos al borde del arrebato de la iglesia en los próximos días, y no que falten 100 años o 200 años, no, mi hermano, nada de eso. Ya estamos en el mismo tiempo. Eso sí, el tiempo no lo sabemos nosotros, ni el día ni la hora, pero estamos muy cerca. Pero se oyó un clamor, el esposo viene. Si ya alguien está diciendo que el esposo viene, prepárese, mi hermano, prepárese, porque se queda en la tierra y no es levantado a las bodas del Cordero. Voy a hacer mención de 5 profecías, fíjese bien, 5 profecías que nos están dando la alerta de que el arrebato de la iglesia ya es en estos tiempos, mi hermanos. Profecía número 1, primero, como en los días de Noé. Profecía número 2, no pasará esta generación. Profecía número 3, la apostasía. Profecía número 4, cuando digan paz y seguridad. Profecía número 5, será tocada trompeta. Estas vamos a analizarlas de una por una, hermano, para ver qué tan cerca se está el arrebato de la iglesia. Profecía número 1, que dice de la siguiente manera: como en los días de Noé, como en los días de Lot. Esa profecía la dijo nuestro Señor Jesucristo, San Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Algo parecido, mi hermano, algo parecido. Pero ¿cuál es la enseñanza? La acaba de decir nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo entendió? Déjeme, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar porque es bien importante, hermano, ponerle mucha atención y darle el significado correcto a esta profecía, porque es muy poco conocida y en muy pocas iglesias se da esta enseñanza como debe de ser. El ejemplo es claro, mi hermano. Primero Noé entra en el arca y se pone a salvo, él y su familia, y luego viene la condenación del diluvio y perecen todos ahogados. Segundo, cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra y se pone a salvo cuando sale caminando con su familia y se pone a salvo en aquel pueblito que se llama Zoar, cuando sale y casi para llegar allá al pueblito, después viene la condenación y desciende fuego del cielo y son quemadas Sodoma y Gomorra, donde por cierto la mujer de Lot se queda convertida en estatua de sal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por desobediente? ¿Por desobediente? Así mero, así es, hermanos, por desobediente. Las vírgenes imprudentes, las vírgenes fatas, ¿por qué se habrán de quedar? Por desobedientes. También por desobedientes, por eso se van a quedar, por quedarse sin aceite. Usted y yo, hermanos, podemos correr al Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones. En este templo lo podemos correr con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra rebeldía, con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra desobediencia. ¿Se fija? Nosotros mismos le decimos al Señor: gracias por la invitación, Señor, pero no quiero entrar al cielo.
no quiero ir contigo a las bodas del Cordero. Nosotros mismos, hermanos, somos los que estamos en riesgo de quedarnos por nuestra misma actitud, por ser vírgenes fatuas, no sabias, no entendidos, desobedientes. Dice la palabra de Dios, es muy fácil de entender. Primero, Noé se pone a salvo y después llega el diluvio. Lot primero sale y se pone a salvo y después Dios hace descender del cielo fuego y azufre y consume a todos. Entonces cuando Cristo viene a llevarse a su iglesia, entonces sucederá de la misma manera en el arrebato de la iglesia. Primero Cristo viene en los aires y arrebata su iglesia al cielo, y entonces después viene la condenación para los que se quedan. Viene la condenación para los que se quedan, de manera que entonces los que se quedan a sufrir la marca de la bestia. La marca de la bestia y la gran tribulación y las plagas de la ira de Dios. ¿Por qué? Por desobedientes, por no estar apercibidas, por haber corrido el Espíritu Santo de Dios de sus cuerpos, de su templo. Lo corrieron con su actitud y su mal comportamiento, hermano, por su rebeldía. Esa es la razón, es simple. La razón es simple, porque Dios nunca condenará a los justos con los injustos. Eso jamás lo hace Dios. Entonces de ahí que la iglesia no está preparada, no está programada para pasar por la gran tribulación o por el día de la ira de Dios. De la tierra a las bodas del Cordero vino el Señor, entra a las vírgenes prudentes, entran a las bodas del Cordero y el Señor simplemente cierra la puerta y se quedan afuera las fatuas. Otra profecía, la profecía número 2, no pasará esta generación. También profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de cuál generación está hablando? Ahorita veamos cuál sean. Las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se pueden esperar siguiendo el día o la hora o fecha, ni tampoco fecha, sino por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El día ni la hora nadie la sabe, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Pero sí podemos dar una mirada a los acontecimientos recientes que suceden alrededor de la higuera, siguiendo la enseñanza de Jesús cuando Él la explicó. San Lucas, capítulo 21 y versículos del 28 al 38 dice de la siguiente manera: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y díjoles una parábola, les propone una parábola y dice: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. También lo explica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y del 32 al 36, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Ni el día, ni la hora, ni fecha. Pero sí podemos ver los acontecimientos, que fue lo que dice: mirad la higuera y todos los árboles. ¿Quién es la higuera? ¿Y quiénes son los árboles? Bueno, vamos a verlo como lo siguiente, lo podemos para poderlos identificar. Vamos a ver quién es la higuera y los árboles alrededor. ¿Okay? Fíjese bien. Dice: de cierto os digo, no pasará de esta generación. Pero ¿cuál generación? Tiene que ser obviamente de la última generación. De la última generación, para que vean estos últimos acontecimientos. Y una generación se compone
de 70 años. Veamos cómo nos lo dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 90 y versículo 10, que dice de la siguiente manera: los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años. Con todo y su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. O sea, una generación, estamos hablando de entre 70 a 80 años, muy bien. Y que mucha gente puede estar viviendo los 70 o los 80 años. Serán pocos, más o menos, pero eso ya no depende de nosotros, sino depende del Dios Todopoderoso. Bueno, sigamos. Pero, ¿de cuál higuera está hablando y cuándo empezó a brotar la higuera? No es una plantita que usted mire por ahí, que es una higuera y se le va a quedar viendo a ver hasta cuándo brota. No. No se trata, no es una higuera, una planta. Veamos quién es la higuera. Cuando habla de la higuera, habla del pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Habla del pueblo de Israel. Cuando dice, mirad la higuera y todos los árboles. Los judíos saben que cuando habla de la higuera, nuestro Señor Jesucristo está hablando de Israel. Y todos los árboles son todos los pueblos alrededor de la higuera que están alrededor de Israel. Esos son los árboles. Mirad la higuera. Cuando ustedes vean que la higuera, cuando Israel empieza a brotar, entonces, cuando empieza a brotar, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca, que Cristo está cerca. Los judíos también saben que cuando habla del verano, está hablando de Cristo también. Los judíos, fíjese bien, vamos a echar una miradita allá a Israel, al pueblo de Israel, a los judíos en Tierra Santa, para darnos cuenta cuándo empezó a florecer la higuera que es Israel. Los judíos fueron sacados de Jerusalén en el año aproximadamente 135 después de la era cristiana, después de Cristo, y vivieron 1700 años en el exilio. Contando desde el año 135, 1700 años después, hasta el año 1945, los judíos vivieron fuera de su nación. Y después de lo sucedido con los judíos allá en Alemania, en los campos de concentración nazi, en el año de 1948, la Liga de Naciones Unidas, así llamada en aquella época, reconoce que Israel como nación, reconoce que Israel tiene que ser una nación libre e independiente en su propia tierra. Entonces reconocen que los judíos deberían de vivir en su tierra de origen como nación libre e independiente, mi hermano, para que pudieran protegerse y defenderse de sus enemigos. Entonces, a partir de esos momentos se cumple la profecía. Ezequiel capítulo 37, versículos del 11 al 14. Díjome luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que hablé e hice, dice Jehová de los ejércitos. La higuera es Israel, y los árboles son las otras naciones que están alrededor de Israel. Jehová plantó la higuera, Ezequiel capítulo 5 y versículo 5, veamos. Así ha dicho el Señor Jehová, esta Jerusalén púsela en medio de las gentes y de las tierras alrededor de ella. Israel fue plantado sobre su tierra por Jehová. Amós capítulo 9 versículos 14 y 15. Pues los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nadie los va a sacar de su tierra.
por más que haya guerra, por más que le hagan guerra y quieran exterminar al pueblo judío, jamás los van a terminar, jamás los van a sacar. Porque ¿quién es el que los protege? El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro también. Él es el que los está cuidando, por eso jamás los van a sacar. Aunque no hay ejército en contra del pueblo de Israel, no hay armas que puedan destruir al pueblo de Israel. Eso no lo entienden los grandes presidentes de las naciones, no lo pueden entender, que Dios es el que está protegiendo a Israel, pero nosotros con una sencillez que lo entendemos. ¿Por qué? Porque simplemente somos obedientes, hermanos, gracias a Dios. Fíjese bien, en la parábola de la higuera nuestro Señor Jesucristo empieza a tomar forma. Empieza a tomar forma la parábola de nuestro Señor Jesucristo, pues la higuera empieza a reverdecer en tierra santa. San Lucas capítulo 21 y 38. Porque de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo sea hecho. A partir del año 1948, a partir de ahí, empezó a reverdecer la higuera que es el pueblo de Israel. Por primera vez ese día que las Naciones Unidas dio posesión a los judíos en Tierra Santa, tierra de Israel, en su propia tierra, ese día ellos con un gusto y con una alegría levantaron por primera vez la bandera de Israel en Tierra Santa a los judíos, en su nación, en la nación que Dios le dio hasta el día de hoy, y ahí están, y ahí habrán de perseverar, y nadie más los podrá arrancar de su nación. Ahora veamos, ¿cuál es la generación de la que habla nuestro Señor Jesucristo? Pues la última generación. ¿De cuáles familias comprende esta generación? ¿De cuáles familias? Otra pregunta, ¿de qué año podríamos empezar a contar esta generación para contar la última generación? Ahora, tomando en cuenta que desde el 14 de mayo del año de 1948 hasta el 14 de mayo del año 2015, han pasado 67 años ya. Sí, porque desde el año 1948 que empezó a reverdecer la higuera Israel, de ahí se empieza a contar esta generación. Esta generación hasta el 2015 han pasado 67 años. Y todos los judíos nacidos desde el año de 1948 hasta la fecha son contados en esta última generación de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Inclusive muchas de las personas nacidas en el año de 1948 han de presenciar en vivo y en directo, mi hermano, el arrebatamiento de la iglesia si Dios nos presta la vida. Por lo tanto, a partir de 1948 se cuenta la última generación de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la otra profecía, profecía número 3, la apostasía. Segunda a los Tesalonicenses, versículos 2 y versículos del 1 al 3, que ahí habla de la apostasía, el apóstol San Pablo. Nosotros debemos de entender que los tiempos que estamos viviendo se llaman los tiempos de la apostasía. En estos tiempos, así se llaman, el tiempo en que estamos viviendo, apostasía, porque de muchos apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de la fe. Primera Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 2. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjese bien, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. También nos dice San Juan, primera de Juan capítulo 2 y versículos 18 al 3, que muchos anticristos son salidos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, amén, ya es el último tiempo, y es lo que podemos decir, ya es el último tiempo, ya estamos en los últimos tiempos, hermanos, ya no hay otros tiempos muy futuros, este es el último tiempo, mi hermano. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, el anticristo ya se está preparando. ¿No les dije en otros videos que el templo de Jerusalén ya lo están preparando? Ya el mismo templo de Jerusalén ya lo tienen preconstruido para que en un lapso de 15 días
un mes y el templo ya está erigido. Rápido, mi hermano. ¿Por qué? Porque ya lo tienen por partes, por secciones. Ya nomás es llegar y ensamblarlo. Pero todavía no. Tienen que esperarse. Tienen que esperarse. ¿A qué? A que se vaya la iglesia y a que se vaya el evangelio. Acuérdense, en otras predicaciones ya se les he explicado esto. Ahorita no es nuestro tema, pero vamos a seguir adelante con nuestro tema, que dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Sí? El dejar a la doctrina de Cristo, esa es apostasía. Poner nuestros propios intereses en lugar de los intereses de Cristo y de la salvación del cristiano y del amor al prójimo. Dejar la verdadera doctrina es apostatar de la fe, mi hermano. Enseñar otras cosas, enseñar espíritus de error, enseñarnos a escuchar espíritus de error y a doctrinas de demonios, darles cabida en nuestro corazón para enseñarlas a la iglesia. Eso es muy peligroso, eso es apostatar y dejar la fe de Cristo, mi hermano. Desgraciadamente, lamentablemente eso es, y tenemos que tener cuidado para no caer en esa desobediencia, porque son los tiempos en que estamos viviendo. Dice 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 17, porque no somos muchos, no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Hay que evitar tratar de hacer mercaderes, tener el evangelio para hacer mercadería de la iglesia. No, mi hermano, eso no es posible. Vamos a ver la cuarta profecía. Profecía de paz y seguridad. Cuarta profecía, paz y seguridad. Cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como a los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3 dice así de la siguiente manera: por décadas los presidentes de varias naciones en el mundo habían venido dando sus discursos, ofreciendo y garantizando paz y seguridad para toda la población, para todas las naciones del mundo, un presidente y otro. Desde muchos presidentes ya se oyen en las noticias, donde muchos presidentes ofrecen paz y seguridad y dicen en inglés y en español, peace and security for all nations. Y así se agarran diciendo, ofreciendo paz y seguridad en sus discursos, ofreciendo paz y garantizando paz y seguridad al mundo entero. El Consejo de las Naciones Unidas, si usted se habrá dado cuenta, por muchos años mostró en su página de internet la frase paz y seguridad. ¿Sí? Ahí en una de las esquinitas el Consejo de las Naciones Unidas, en una de las esquinitas, por mucho tiempo se mantuvo diciendo paz y seguridad. Paz y seguridad. ¿Por qué? Porque están ofreciendo paz y seguridad. Ese es el lema de ellos. Y quieren garantizar al mundo paz y seguridad. Bueno, déjenme les digo una cosa. La frase de paz y seguridad, muchos presidentes la habían levantado como algo que ellos van a garantizar, según ellos, para una estabilidad para todo el mundo. En apoyo a las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, estas naciones se han levantado y ya han hecho un acuerdo ya, mi hermano. Ya hicieron el acuerdo. Ahora, el día 2 de abril del año 2015, de este año precisamente, el 2 de abril del año 2015, por acuerdo de los 7 potencias mundiales a través de sus presidentes y con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, como China, Francia, Alemania, Europa, Irán, Inglaterra y Estados Unidos, a partir de esta fecha ya firmaron el tan ansiado acuerdo histórico que simboliza una totalidad de paz y seguridad para el mundo entero. Y estos mismos líderes mundiales afirman que si no hubieran logrado este acuerdo internacional, lo que ellos pronosticaban era de que se hubiera levantado o se hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial, hermano. En pocas palabras, esto era el riesgo que conllevaba
si en alguna de las partes involucradas no firmaba el acuerdo, pero se logró el acuerdo el día 2 de abril de este año, ya se logró el acuerdo. Ahí están las noticias, véanlo en el internet. Nomás ponga ahí acuerdo de paz y seguridad y le van a salir todas las noticias y a los mismos presidentes firmando la misma acta, todos del acuerdo de paz y seguridad. Ellos creen que se está cumpliendo su palabra. Los hombres piensan que las cosas les están saliendo todo como ellos dicen, como ellos creen y como ellos lo han propuesto. Pero no, mi hermano, en ninguna manera. Primero se cumple la palabra de Dios antes que la palabra del hombre. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículos del 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba. Fíjese bien, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Cuando dice no escaparán, quiere decir que la profecía y el cumplimiento de los tiempos viene de Dios, no de los hombres. No se va a cumplir la profecía porque ellos firmaron el acta, no, sino porque Dios ya dejó profetizado el tiempo para que se cumplan los tiempos. Sí, se van a firmar, ya firmaron su acta y el tiempo y esa acta ya se dio cuando dirán paz y seguridad, y ya lo dijeron, ya se firmó el acta. Bueno, sigamos. Cuando dirán paz y seguridad, como que parece que los planes vienen de los hombres, sino que el hombre, sin darse cuenta, va siguiendo el futuro trazado por Dios por medio de su palabra. Dios ya tiene trazado el futuro de la humanidad miles de años atrás. Miles de años atrás. Ciertamente, es para Dios, su palabra es como historia. La historia del futuro, ya está escrita la historia del futuro, porque para Dios, el futuro de las naciones es historia para Dios. Para Dios ya pasó porque ya todo está escrito, mi hermano. La historia del futuro, Dios la tiene bajo control en sus manos. Así que no se preocupe de más. Simplemente vamos con tranquilidad a esperar el arrebato de la iglesia, mi hermano, que es lo que nos tiene preocupados en esta ocasión, escuchando y entendiendo más de este mensaje. Bueno, y ahora, a partir del día 2 de abril de este año del 2015, con la firma del acuerdo paz y seguridad, quedó fecundado el engendro de este pacto. Y a partir de esta fecha en adelante, siguen los dolores de parto, como a la mujer preñada. ¿Pero cómo? Sí, siguen los dolores de parto como a la mujer preñada. Pone un ejemplo el apóstol San Pablo. Pues con este pacto, como lo profetiza el apóstol San Pablo, le van a venir los dolores de parto a las naciones, y por consiguiente al tiempo señalado le van a incrementar los dolores, como cuando una mujer está en embarazo y está por aliviarse. Cuando digan paz y seguridad, entonces le van a venir los dolores de parto a las naciones con este pacto que dejaron engendrado, y por consiguiente al tiempo señalado le van a incrementar los dolores. Y en los últimos momentos va a terminar con el nacimiento del mismísimo anticristo, mi hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Va a terminar con el nacimiento del mismo anticristo, pues el cumplimiento de los tiempos no es como lo predicen los hombres, sino como lo profetiza Dios por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, mi hermano. Cuando dirán en paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Pero nosotros, la iglesia, vamos a escapar antes, porque el Señor viene a levantar su iglesia. Por eso se llama arrebato. ¿Usted sabe lo que significa el arrebato, hermano? Es cuando repentinamente usted hace así y arrebata algo de repente, nada más, en un abrir de ojos, y ya, Así viene el Señor Jesucristo a levantar a su iglesia en un abrir de ojos. Si usted cierra y abre los ojos, ya se tardó el doble de lo que mi Señor Jesucristo se va a tardar en llevarse a su iglesia. Nada más será en el abrir de un ojo y la iglesia habrá desaparecido, muertos y vivos. Así que no habrá más señal.
más que el arrebato de la iglesia. Y ya cuando acuerde la gente, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está sutano? ¿Dónde están mi familia? Ya se fueron, ya nos fuimos al cielo, mi hermano, porque nosotros esperamos el arrebato de la iglesia. Nosotros esperamos irnos al cielo con nuestro Señor Jesucristo a las bodas del Cordero. Por lo tanto, tengamos cuidado, mi hermano, de esta enseñanza, para ponerlas por obra y obedecer a lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Los hombres piensan ahorita a la llamada globalización. Los hombres piensan ahorita mismo que con la firma de este tratado pronto dará inicio el tiempo tan esperado del nuevo orden mundial y la llamada globalización, bajo el reinado de su Dios, el anticristo, que reinará desde Jerusalén. Piensan que sus planes les dieron resultado positivo, y donde el gobierno mundial habrá de cambiar la ciudad de Jerusalén. Sí, la habrá de cambiar, la ciudad de Jerusalén. Piensan que sus planes les dieron resultado positivo en su gobierno mundial. La capital de Israel la van a cambiar y será Tel Aviv. Y la ciudad de Jerusalén será llamada capital del mundo. Esos son los planes del nuevo orden mundial. A la ciudad de Jerusalén la van a llamar capital del mundo, y la capital de Israel la van a cambiar y la van a poner en Tel Aviv, la capital de Israel. Estos son los planes del nuevo orden mundial. Yo no soy ningún político, pero leo la palabra de Dios, la que nos anuncian los tiempos, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Pero Dios dice lo contrario por su palabra, que es un tiempo de venganza, mi hermano. Es un tiempo de venganza que los que vienen, y se conoce como el día de la ira de Dios, y es cuando entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán nadie. Acuérdese en el otro tema que escuchamos, la gran tribulación y el día de la ira de Dios. Acordémonos de ese tema, cómo habrán de pasar las naciones por ese periodo, con las 7 plagas de los ángeles que han de ser derramadas aquí en la tierra por los 7 ángeles. Bueno, ahora vayamos a la quinta profecía. A la quinta profecía será tocada trompeta. Es el otro acontecimiento que nos da señal de que el arrebato de la iglesia ya está al borde en nuestros días, hermanos. Ya no va a pasar muchísimos años, ¿no, mi hermano? Ya está al borde de la profecía. Veamos esta profecía en su pleno cumplimiento a nuestros propios ojos. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 52. Y he aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Pero ¿quién tocará la trompeta? El mismo Señor. Primera de los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, hermano. En el cumplimiento de esta profecía, si ustedes se fijan, la gente está desesperada, porque será tocada trompeta. Y por mismo nuestro Señor Jesucristo, que descenderá del cielo, y a la final trompeta dice el apóstol San Pablo, porque será tocada trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. O sea que básicamente va a haber muchas trompetas, porque será tocada trompeta. Y cierto, hasta el día de hoy ya se oyen esas trompetas allá en el cielo, que la gente está asustada y no saben qué es. Se oyen en los noticieros, se oyen de la gente en videos de casa. La gente agarra su teléfono, agarra cámaras de casa y empiezan
a tomar al cielo video y oyen que se oyen las trompetas donde están sonando y la gente está espantada de ¿qué? ¿De qué se trata? Y en muchas partes ya, mi hermano, en muchas partes, aquí en Roma, Texas, se han escuchado, en Amarillo, Texas, se han escuchado, allí en Veracruz, en México, en el Distrito Federal, se han escuchado allá en Europa, se han escuchado en Rusia, se han escuchado en todas partes. Hay muchos videos donde la gente se ha escuchado, hay compilaciones de una ciudad y otra donde se están escuchando esas trompetas. Póngale ahí en el internet las trompetas del Apocalipsis. No son las trompetas del Apocalipsis, pero se está refiriendo porque será tocada trompeta. Todos están asustados que no saben de dónde viene, pero dice será tocada trompeta y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que no sabemos cuál sea la última trompeta o la última, pero cierto que ya se están oyendo por ahí. Ponga atención, mi hermano, porque el arrebato de la iglesia ya es en nuestros tiempos. No se quede dormido, vamos preparándonos, hermanos, porque nos quedamos. Pero por lo menos vamos a demostrarle a Dios que estamos al pendiente de su venida y queremos consagrarnos para Él y que retenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros cuerpos, en nuestro templo, guardados en santidad, para cuando Él venga nos encuentre como vírgenes prudentes, no como vírgenes fatuas, mi hermano. Veamos ahora, sigamos con el mismo tema. Después de estas 5 profecías, vamos a seguir con el tema que estamos. El arrebato de la iglesia, las bodas del Cordero. Veamos Mateo capítulo 25 y versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Pero, ¿de dónde viene ese clamor? De los pocos predicadores de la sana doctrina, mi hermano. No hay otros. Los de las vírgenes prudentes. El versículo 7 dice: entonces aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Rápido las aderezaron cuando escucharon que el esposo viene. Entonces aquellas vírgenes se levantaron rápido y aderezaron sus lámparas. Versículo 8: y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Miren nada más, qué fácil, danos de nuestro aceite. Pues sí, están las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas están juntas. Sí, están velando. Pero por alguna razón las vírgenes fatuas se quedaron sin el Espíritu Santo. Por descuidadas y por desobedientes, se fue el Espíritu Santo de ellos, de su cuerpo, de su templo, y se quedaron vacías de Cristo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Le dicen: danos de vuestro aceite. Qué palabras más tristes de estos cristianos faltos del Espíritu Santo y vacíos de Cristo. Danos de vuestro aceite, faltos de la bendición de Dios, hermano. El versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Id antes a los que venden el aceite. Algo nos está diciendo. Sí, y comprad para vosotras. Sí, porque hay quienes venden el aceite. Hay quienes venden el aceite. Simón el Mago, capítulo 8, Hechos de los Apóstoles y versículo 18. Que piensan que el don de Dios se gane por dinero. Y sustentando sus promesas de bendición en las riquezas materiales. Pues hay quienes les gusta vender el aceite en las iglesias, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Les gusta vender el aceite en las iglesias. Cristianos sin aceite, vacíos de Cristo. Gálatas 5:4. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vacíos sois de Cristo. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de evitar, quedarnos vacíos de Cristo. Por eso nosotros debemos de consagrarnos a Dios y mantenernos en santidad y ser obedientes a la palabra de Dios. Fíjese bien cómo dice: id antes a los que venden y comprad para vosotras. Falta de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano, falta de aceite. En la actualidad hay muchas vírgenes fatuas, imprudentes, que les gusta vender el aceite. Pastores, televangelistas. Es el tiempo en que estamos viviendo, en el tiempo de la actualidad. Televangelistas ya no se preocupan por predicar salvación por gracia, el arrepentimiento, el bautismo para el perdón de los pecados.
Ahora se predica el evangelio de la prosperidad en la televisión y en el radio. Venga y pacte con Dios, reciba la unción. Se acabaron las campañas de evangelismo. Ahora los famosos y multimillonarios televangelistas con sus campañas de sanidad, campañas de sanidad, no campañas de evangelismo. Te declaro sano, recibe tu sanidad de tu cuerpo. Ven con nosotros y recibe poder del Espíritu Santo, del Espíritu. Ven con nosotros y recibe la bendición. Milagro, recibe tu sanidad. Ahora ellos son los que hacen estas cosas. Son los que declaran. Te declaro sano, mi hermano, te declaro sano. Y te declaro que Dios, que ya te vino lo que tú estás pidiéndole a Dios. Ya no se esperan a que Dios obre, sino que ellos mismos declaran y decretan y afirman como si fueran dioses, mi hermano. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. En nuestros tiempos hay quienes les gusta vender la bendición del aceite, usar el Espíritu Santo como un medio de llegar a ser grande, de llegar a ser rico. Y lo que no se han dado cuenta, mi hermanos, es que son ellos los que venden el aceite. Son los que están vendiendo el aceite. Fórmulas del éxito por los apóstoles de la prosperidad. Cómo llegar a ser grande, cómo llegar a ser rico, vendiendo fórmulas para obtener fama y poder y riquezas. Venga con nosotros y pare de sufrir. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Pare de sufrir. Venga con nosotros y pare de sufrir. La ofrenda, vienen y vienen por una ofrenda, cambian, denos una ofrenda y reciba la bendición, la rosa de la bendecida. Adquiera el agua bendita del Jordán y le venden a cambio de una ofrenda y le venden el agua bendita del Jordán. Sabrá Dios de dónde la traerán. Llévese el manto sagrado de Jesús. Venga por el aceite traído de Jerusalén, dicen en pare de sufrir. La rosa milagrosa, venga y adquiérala. Venga y llévese el pañuelo bendecido. Adquiera las piedras de la mina del rey de Salomón. Y ofrecen tantas cosas, mi hermano, tantas cosas tan raras y extrañas. Pero es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la apostasía, para que no se pierda, no se extravíe, mi hermano. Pare de sufrir. Fíjese bien, también, ¿cómo que pare de sufrir? ¿Cómo que pare de sufrir? Si nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que sufren. Ese es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que sufren, y ellos dicen, pare de sufrir. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Sacerdotes, venga y compre un pedazo de la cruz de Cristo. Y aunque usted no lo crea, venden hasta la cruz de Cristo. Ya casi a 2000 años de su crucifixión, todavía andan vendiendo pedazos de la cruz de Cristo. Si no lo ha escuchado por ahí, sí lo venden, mi hermano. Es increíble la mercadería que hacen con la iglesia. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y aunque usted no lo crea, mi hermano, hay a la vez también quienes les gusta salir a comprar el aceite. Les gusta salir a comprar el aceite, la bendición. Dice, hay quienes prefieren ir ante los que venden la unción, los milagros, las sanidades, salir en busca de bendición, sacrificar su dinero por no tomar su cruz. Pues no les gusta la santidad, no les gusta la obediencia, no les gusta asistir a las iglesias, no les gusta que el pastor los regañe. No me diga nada, pastor, porque me enojo, y no me hable muy duro porque dejo de asistir y no pago mis diezmos. No quieren que se les diga nada. Bueno, y por esta razón y esta reprensión, hermano, es para las vírgenes fatuas que les gusta salir a comprar el aceite. Ahí van las hermanitas con los predicadores de la prosperidad. Ahí van los hermanos a pare de sufrir. Y ahí van por la rosa bendecida y por tantas cosas que les ofrecen por televisión. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y no me estoy refiriendo a una sola denominación. Esto se da a nivel general en la mayoría de las iglesias. Pero en las iglesias se compra y se vende. Se compra y se vende. Y pague por esto y pague por aquello. Bueno, dice el versículo 10. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron a las bodas y se cerró la puerta.
Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mientras ellas se fueron a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas del Cordero y se cerró la puerta. El versículo 11 dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Le están exigiendo al Señor. Fíjese bien lo que están haciendo. Señor, Señor, ábrenos. Le están exigiendo al Señor, ábrenos la puerta. Pero la puerta se mantuvo abierta durante mucho tiempo. Ahorita esa puerta está abierta, mi hermano. No la cierre, no permita que se cierre. Jesús, cuando Él va a llegar, la va a cerrar, pero ahorita está abierta. No se me descuide, mi hermano. No se me descuide. ¿De qué lado está? ¿Está del lado de las vírgenes prudentes o del lado de las vírgenes imprudentes, de las vírgenes fatuas? Usted decida ahorita cómo se siente, en qué lugar está. Si está en el lugar de las fatuas, cámbiese, obedezca lo que dice la palabra de Dios y cámbiese al lugar donde están las vírgenes prudentes. Todavía es tiempo, mi hermano, todavía es tiempo, no se descuide. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mas él respondió en el versículo 12, dice, mas respondiendo él les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Señor, ábrenos, ábrenos. Le estaban exigiendo al esposo que les abriera. De cierto os digo que no os conozco. Pero ¿para qué esperarnos al último día para decirle al Señor que nos abra cuando ahorita la puerta está abierta? Y usted puede estar esperando a Jesús como virgen prudente, no como virgen imprudente. Tengamos cuidado porque ahorita es el tiempo, mi hermanos, muy oportuno de obedecer a nuestro Señor Jesucristo en lo que nos está diciendo por medio de su palabra. Les habla uno de la palabra de Dios y se asustan. Hermano, mire cómo dice la Escritura y se enojan. Mire, hermano, cómo dice aquí. Ay, hasta se voltean. Hasta se voltean de coraje. Les da coraje cuando uno les dice, mire, hermano, cómo está escrito, y les da coraje. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Como vírgenes imprudentes se van a quedar. Usted depende. Si usted se cambia de las vírgenes prudentes a las vírgenes imprudentes, o de las vírgenes imprudentes, siéntese en el lado de las vírgenes prudentes. A nosotros nos corresponde hacer esto ahorita. La puerta está abierta, mi hermano. No se descuide. La puerta es angosta, mi hermano. La puerta es muy angosta también. San Lucas, capítulo 13, versículos del 23 al 30. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se levantara y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera y a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco, de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. ¿Quiénes son esos que dicen, y en nuestras plazas enseñasteis? ¿No son judíos? No eran judíos cuando enseñaban, cuando Jesús enseñaba en las plazas de Jerusalén, de Israel, y en nuestras plazas enseñasteis. Allí cuando el Señor Jesucristo andaba dando sus enseñanzas. Pero ¿qué les digo el Señor? Y os dirá, dígoos que no os conozco, de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Tengamos cuidado porque está hablando de obreros de iniquidad. Ahí será el lloro y crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y todo por no escuchar un mensaje tan hermoso, tan sencillo, tan lleno de amor y misericordia como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, la que nos hace limpios. No dejemos esta doctrina sana, mi hermano, para poder sentarnos en el lugar de las vírgenes prudentes y estar listas con nuestro aceite preparados, para que cuando venga el Señor tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestro cuerpo, que no corramos ese riesgo, que nosotros vayamos a despedir al Espíritu de Dios de nuestro cuerpo, de nuestro templo. No permitamos que se salga, porque el Señor se contrista. Porque dijo el apóstol San Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados.
no lo contristéis, porque si lo contristáis, se va a salir de vuestro cuerpo y entonces van a ser vacíos de Cristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso, hermanos. Tengamos cuidado. Vamos a seguir con la enseñanza de la palabra de Dios. El siervo vigilante. El siervo vigilante. Dice Lucas capítulo 12, versículos 34 al 40, dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y hallare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Que estemos apercibidos con nuestras antorchas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos los cuales cuando su Señor viniere les hallare haciendo así, les hallare velando. De cierto os digo que en aquel día, en el cielo, el Señor Jesucristo con su humildad característica suya, con aquella humildad dice que pasará, hará que se sienten a las mesas sus invitados, y pasando Él por las mesas, Él mismo les servirá. Qué hermosa humildad de mi Señor Jesucristo, así como esa humildad cuando Él vino para ser crucificado. Mire cómo nos habrá de atender el Señor. No quiere ir al cielo, no quiere ir a las bodas del Cordero, donde reina el amor de Dios, donde Él mismo dice hará que se sienten, y Él mismo pasando, Él servirá a las mesas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Por si no lo hemos entendido aún, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de que pongamos atención para poderle escuchar y ponerla por obra también. Pedirle: Señor, dame de esa humildad que tú tuviste. Es esa humildad que te hizo llevar hasta el Calvario de la cruz por amor a mí, por amor a los demás, por amor a la humanidad. Dame de esa humildad. Quita de mí todo orgullo, vanidad y soberbia, porque esas cosas no andan con mi Señor Jesucristo. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. A usted, mi hermano, usted que es siervo de Dios, ¿en dónde está su tesoro? ¿Está enseñando e instruyendo a su congregación con la verdad del Evangelio? ¿Está imitando al apóstol San Pablo? ¿Está ayudando y preparando a la esposa del Cordero para prepararla para Cristo como una esposa limpia, pura y santa? ¿Está enseñando a la iglesia a que su vestido esté sin mancha ni arruga? ¿En dónde está su tesoro, mi hermano? ¿En dónde está su tesoro? ¿En dónde está su tesoro? ¿Está vigilando por los intereses de su Señor? ¿O está vigilando por sus propios intereses? Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenga cuidado, mi hermano, con lo que estamos haciendo, porque el tiempo del arrebato ya se llega y ya está muy cerca, mi hermano. No sea que nos vayamos a quedar. ¿Es usted un siervo vigilante? Pregunta del apóstol San Pablo. ¿Es usted un siervo vigilante? Como lo marca nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 38 al 40. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero saber, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay que ser prudentes, mi hermano, hay que ser sabios. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Veamos los cristianos en la segunda venida de Cristo. Fíjese bien en lo que es en la segunda venida. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero,
y con él, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Se fija quiénes son los que están aquí? ¿Se fija quiénes son los que vienen aquí? Los ejércitos que están en el cielo. Ya la iglesia ya no está aquí. Esto habla en el Apocalipsis 19. Cuando la iglesia vuelve a aparecer en el Apocalipsis, la iglesia se menciona en el capítulo 4 por última vez. Y se vuelve a mencionar la iglesia. San Juan la vuelve a ver a la iglesia en el capítulo 19. Pero ya en el cielo, ya no más en la tierra, mientras pasa la gran tribulación, hermano. Hasta el capítulo 19, San Juan vuelve a mencionar otra vez la iglesia. Porque aquí la iglesia ya está en el cielo y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. No es nuestro Señor Jesucristo, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. No es el Verbo de Dios Jesús. Y el ejército y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Si los ejércitos que están en el cielo, ya estamos nosotros en el cielo, mi hermano. Entonces ahí venimos con él, de los ejércitos que están en el cielo. Todos venimos con él en caballos blancos, vestidos de un lino finísimo, blanco y limpio. Esa es la característica del cristiano, mi hermano. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y su espada sale de su boca sale una espada aguda para herir a las gentes. Y él os regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y de su vestidura y de su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Amado hermano, el arrebato de la iglesia está por venir. Estamos al borde del arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿quién habrá de entrar al cielo, a la eternidad? Pongámonos listos. El salmista David en el capítulo 4 nos dice quiénes habrán de entrar al cielo. Fíjese bien, un capítulo tan hermoso. El capítulo 24 de los Salmos nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ahorita, mi hermano, levántese de su lugar, levántese de su asiento, levante su cabeza y su mirada al cielo, y ya le puede decir a mi Señor Jesucristo: bienvenido seas, mi Señor, bienvenido seas, te estoy esperando. La iglesia está esperando a mi Señor Jesucristo, y si usted también lo espera, diga: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Nosotros lo estamos esperando. No se quede dormido, no se quede en su lugar. Levante sus ojos al cielo, levante vuestras cabezas y diga: Señor, bienvenido, yo te estoy esperando. También con nuestros hechos, hermanos, si el Señor sea que nos justifique, no nos podemos justificar a nosotros mismos. El Señor nos habrá de justificar, hermanos, para honra y gloria de Dios. Fíjese bien. Así que preparémonos, hermanos, porque ya es el tiempo del final de la iglesia sobre la superficie de la tierra. Entonces, en el Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11, dice una última llamada para la iglesia y para todos los ángeles de la iglesia. Y este último llamado dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, pues ensúciese más todavía. Y el que es justo,
sea todavía justificado, y el que es santo sea santificado todavía. Hermanos, si queremos entrar al reino de los cielos y vivir por la eternidad junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahorita estamos a tiempo. Apartémonos de la maldad. Mire la misericordia de Dios hacia nosotros, que todavía está sobre la tierra. Y hay oportunidad para santificarnos. Hay oportunidad para santificarnos. No que nos queramos justificarnos a nosotros mismos. Por lo menos con la obediencia vamos a tratar de decirle: Señor, yo me quiero santificar más. Justifícame, ayúdame a justificarme. Por eso dice: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, sea justificado aún todavía más. Pero si no quiere entender, pues el que es injusto, pues sigue siendo injusto todavía. Y el que es sucio, pues ensúciese más todavía si no quiere entender. Ahora nosotros es tiempo de corregir en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un aviso muy oportuno del Espíritu Santo, en el cual nos está diciendo: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese más todavía. Pero el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Hay oportunidad, hermanos, de justificarnos obrando con justicia. Limpiémonos de nuestro vestido de boda, que ya lo tenemos puesto, el cual ya traemos puesto, dice el apóstol San Pablo. Obrando con justicia, limpiémonos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3:27. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida de balde. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Amén. Y la iglesia dice: así sea. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, estamos a tiempo todavía de apartarnos de la maldad, de santificarnos, que el Señor nos justifique, obrando con justicia a nosotros. Permitamos que el Señor se manifieste en nosotros, obedeciendo su palabra, a un mensaje tan sencillo, un mensaje de amor para el prójimo y de ayuda para el prójimo. Eso es lo que es el evangelio, eso es lo que es ser cristiano: ayudar a los demás, no ser egoístas. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Ayúdenos el Señor para poder entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo, mi hermano, sea quien nos bendiga a todos nosotros. Y yo les pido en el amor del Señor, vámonos consagrando y vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y mucha humildad, y que desarraigue de nosotros todo orgullo, vanidad y soberbia, y a cambio nos dé, Señor, danos mucha humildad para poder estar contigo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, yo espero que estas palabras que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he hablado a vosotros sirvan como un aliciente para consagrarnos al Señor, y que si estamos viviendo otra clase de vida que no agrada al Señor, nos apartemos y podamos estar listos como vírgenes prudentes esperando al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde, y el Señor nos conceda vernos allá en el cielo. Dios les bendiga.